No eres bienvenida en Navidad hasta que te disculpes con tu hermano Gael. La voz de mi padre, Ramiro, cayó como una losa de granito a través del teléfono. No había calidez en ella, ni espacio para la negociación. Era un decreto, final e inapelable. Al fondo, el silencio de mi madre, Lourdes, era casi más ruidoso que el grito de mi padre. Era un silencio cómplice, un lienzo en blanco sobre el cual la sentencia de mi padre pintaba un exilio cruel. Colgué el teléfono, o más bien, dejé que se me resbalara de la mano y cayera sobre el sofá de mi sala. El Penthouse en San Pedro Garza García, usualmente mi santuario de paz y orden, de repente se sintió como una jaula de cristal. Desde mi ventana en el piso 20, las luces de Monterrey se extendían como una galaxia caída, un universo de vidas y familias que, en ese momento, se preparaban para celebrar juntas. Todas, excepto la mía. Una risa amarga, seca, se me escapó de los labios. Era la ironía en su máxima expresión. Me estaban prohibiendo la entrada a la casa de Cumbres, la casa que yo había salvado del embargo hacía 4 años con un pago que vació mis ahorros. La casa cuya hipoteca seguía pagándose, religiosamente, cada día primero del mes desde una de mis cuentas. La casa donde la conexión a Internet de fibra óptica, las suscripciones a todas las plataformas de streaming y hasta el recibo de la luz, dependían de transferencias automáticas que yo misma había configurado. Me estaban expulsando de mi propia inversión. Me quedé mirando la ciudad, pero no la veía. En mi mente, las imágenes de los últimos 6 años desfilaban como un carrusel macabro, la sonrisa condescendiente de mi hermano Gael al recibir un regalo caro, la mirada de orgullo de mis padres dirigida siempre hacia él, mi mano temblando al firmar como su aval para un crédito, mi nombre desapareciendo de las conversaciones familiares en cuanto el tema dejaba de ser necesito que nos ayudes con. Durante 6 años fui su red de seguridad, su cajero automático personal, su Santa Claus secreto. Y mi recompensa era un destierro. Hasta que te disculpes, había dicho mi padre. Disculparme por decir la verdad. Disculparme por no seguir financiando la farsa de una familia perfecta. Una calma gélida comenzó a instalarse en mi pecho, desplazando el dolor inicial. Era la calma de una científica de datos que ve como una hipótesis se confirma. La hipótesis de que yo no era una hija, sino un recurso. Y los recursos, cuando dejan de ser útiles o se vuelven inconvenientes, simplemente se desechan. Levanté mi teléfono. No para llamar y suplicar, como la antigua Itzel habría hecho. Lo levanté para abrir mi aplicación de notas. Querían una Navidad sin mí, tecleé, mis dedos moviéndose con una precisión nueva y aterradora. La tendrán. Y con ella, se llevarían la Navidad que creían merecer. Porque Santa Claus, este año, había decidido jubilarse. Y su liquidación sería espectacular. Todo comenzó hace 6 años. Yo tenía 23, era una versión más joven e ingenua de mí misma, recién salida de la universidad con un título en actuaría y un puesto junior en una firma financiera que prometía más futuro que presente. Mi primer sueldo importante se sentía como $1.000.000 en mi cuenta, aunque en realidad apenas cubría la renta de mi diminuto departamento y me dejaba algo para vivir a base de atún enlatado y sueños. A principios de diciembre, el teléfono sonó. Era mi madre. Su voz, siempre un instrumento finamente afinado para la manipulación emocional, goteaba una dulzura empalagosa que yo, en mi inocencia, confundía con cariño. Itzel, mi amor, ¿cómo estás? Comenzó, su tono meloso era una bandera roja que yo todavía no sabía leer. Bien, mamá. Mucho trabajo, pero bien. ¿Y ustedes? Ay, mija, el suspiro. Siempre empezaba con un suspiro. Aquí andamos. Ya sabes, tu hermano. Gael. Por supuesto. Gael, con 26 años, seguía viviendo en casa, coleccionando emprendimientos fallidos como si fueran medallas. Cada uno más grandioso y efímero que el anterior. ¿Qué pasa con Gael? Pregunté, mi estómago encogiéndose un poco. Pues con su nuevo proyecto de diseño gráfico, tiene tanto talento, mi niño. Pero su computadora ya está muy viejita. No le da para los programas que necesita.
Y nosotros, pues, con lo justo, ya sabes. El silencio que siguió fue una obra maestra. Un vacío cargado de expectativas, diseñado para que yo lo llenara con una oferta. Y como la tonta obediente que era, lo hice. Mamá, yo, acabo de recibir mi primer sueldo bueno. Quizás yo podría ayudar con algo. ¿De verdad, mi vida? Ay, qué buena eres. Sabía que podíamos contar contigo. Su voz se transformó, la dulzura falsa reemplazada por un entusiasmo genuino. No tiene que ser mucho, lo que puedas. Con que le alcance para una decente. Esa tarde, después del trabajo, no fui a casa. Fui a una tienda departamental. La vendedora me mostró laptops que costaban más que mi renta de 3 meses. Pensé en mi cuenta bancaria, en mis planes de empezar a ahorrar. Pero luego pensé en la cara de mi madre, en la posibilidad de ganarme, por una vez, esa mirada de orgullo que siempre reservaban para Gael. Salí de la tienda con la laptop más cara y la tarjeta de crédito temblando. Y ya que estaba ahí, compré regalos para mis padres también. Un suéter de cachemira para mi papá, un perfume caro para mi mamá. Gasté casi todo mi sueldo en un intento desesperado por comprar su aprobación. La noche de Navidad en Cumbres fue exactamente como lo había imaginado, y a la vez, una total decepción. Gael abrió su regalo y sus ojos brillaron. Era una admiración genuina, pero dirigida al objeto, no a la persona que se lo había dado. No manches. Está increíble. Exclamó, pasándole los dedos por la carcasa de aluminio. Se giró hacia nuestros padres. Y miren esto. Ahora sí voy a poder trabajar en serio. Mis padres lo miraban a él, radiantes. Qué bueno que te gustó, mi hijo. Dijo mi padre, dándole una palmada en la espalda. Tu mamá y yo hicimos un esfuercito. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Un esfuercito? ¿Su esfuercito? Miré a mi madre, esperando que me diera el crédito, que dijera Itzel nos ayudó. Pero ella solo sonrió, asintiendo. Todo por ti, mi amor, dijo ella. Más tarde, cuando abrieron mis otros regalos, los cumplidos fueron educados pero breves. Ah, qué bonito, gracias, hija. El foco de la noche era Gael y su nueva herramienta para conquistar el mundo. Cuando me fui esa noche, Gael me dio un abrazo rápido. Gracias por la compu, hermanita, me susurró al oído, tan bajo que casi no lo oí. Fue el único reconocimiento que recibí. Conduje de vuelta a mi departamento vacío, con la cartera ligera y el corazón pesado. Me dije a mí misma que la felicidad de mi familia era suficiente. Que verlos contentos era mi recompensa. Fue la primera de muchas mentiras que me contaría a mí misma durante los siguientes 6 años. La primera pieza en mi triste museo del dolor. 3 años después, a mis 26, mi situación financiera había cambiado drásticamente. Mi carrera había despegado. Ya no era la analista junior que sobrevivía a base de atún, ahora lideraba proyectos, manejaba grandes volúmenes de datos y mi sueldo lo reflejaba. Me había mudado al penthouse en San Pedro, un símbolo de mi independencia y trabajo duro. Para mi familia, sin embargo, solo significaba una cosa, que mi cartera se había vuelto más profunda. El patrón establecido en esa primera Navidad se había convertido en una tradición no escrita. Yo era la patrocinadora oficial de los cumpleaños, aniversarios y cualquier otra ocurrencia que requiriera un desembolso. Pero la camioneta fue un nivel completamente nuevo de explotación. Gael, con 29 años, había tenido una nueva epifanía empresarial. Iba a lanzar un servicio de fletes y mudanzas boutique. La idea, como todas las suyas, era grandiosa en concepto y nula en planificación. Y para ello, necesitaba una herramienta fundamental, una camioneta pick-up. Nueva, por supuesto. La emboscada ocurrió durante la comida dominical en Cumbres. Y por eso necesito la camioneta, terminó Gael su presentación, con el aire de un CEO presentando un plan infalible a su junta directiva. Es una inversión, papá. En un año, recupero todo y más. Mi padre, Ramiro, asintió con seriedad, como si estuviera escuchando a un genio de los negocios. Luego,
su mirada se posó en mí. Itzel, tú que estás en finanzas, ¿qué opinas? Preguntó. No era una pregunta real. Era una preparación. Opino que es un plan sin estructura, dije, tratando de ser diplomática. No hay un estudio de mercado, no hay un plan de negocio. Ay, hija, siempre tan negativa, interrumpió mi madre. Se trata de apoyar a tu hermano. De tener fe. No es fe, es matemática, repliqué. Los bancos no le van a dar un crédito sin un historial y un plan sólido. Entonces, mi padre jugó su carta. No, claro que no se lo van a dar a él, dijo, su tono volviéndose severo. Pero a ti sí. Tú tienes un crédito impecable. Tú puedes firmar como su aval. El aire se volvió denso. Miré a Gael, que evitaba mi mirada, concentrado en su plato de comida como si fuera lo más interesante del mundo. Papá, eso es un riesgo enorme para mí, dije, mi voz temblando ligeramente. Si él no paga. Es tu deber como hermana. Dijo, golpeando la mesa suavemente con el puño, pero el impacto fue como una explosión. Lo tienes todo, un departamento de lujo, un carrazo, un sueldo que ni entendemos. ¿Y no puedes ayudar a tu propio hermano a salir adelante? ¿Qué clase de persona eres? Me quedé sin palabras. La culpa, afilada y familiar, me apuñaló el estómago. Me hicieron sentir egoísta, miserable por proteger lo que había ganado con mi propio esfuerzo. Una semana después, estaba en una agencia de autos, firmando papeles que me ataban a una deuda de cientos de miles de pesos. Gael estaba a mi lado, sonriendo, prometiéndome que me pagaría cada centavo. Es solo una formalidad, hermanita. Ni te vas a dar cuenta. Tenía razón en una cosa. No me di cuenta cuando él dejó de pagar al tercer mes. Me di cuenta cuando el banco empezó a llamarme a mí. El negocio de fletes boutique duró exactamente mes y medio. La excusa de Gael fue que el mercado no estaba listo para un concepto tan innovador. La camioneta, sin embargo, encontró un nuevo propósito, llevar a Gael y a sus amigos a parrilladas, fines de semana en la presa y conciertos. La prueba definitiva de la traición llegó a través de Instagram. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en un modelo predictivo, me tomé un descanso y abrí la aplicación. Allí estaba, una foto de Gael, apoyado en el cofre de su camioneta, con el atardecer de fondo. El pie de foto decía, trabajando duro para vivir la vida que merezco. Almohadilla dueño de mi destino, almohadilla emprendedor. Los comentarios eran una lluvia de elogios. Ese es mi compadre, rifado, préstamela para el fin. Sentí que el aire me faltaba. Yo estaba allí, encerrada en mi oficina, sacrificando mi tiempo y mi energía para pagar por su estilo de vida, mientras él se llevaba el crédito y la gloria. Esa noche, configuré el pago automático de la mensualidad de la camioneta desde mi cuenta. Era más fácil que pelear, que discutir, que enfrentarme a la decepción. Era más fácil rendirme. Pero cada mes, cuando veía esa transacción en mi estado de cuenta, la camioneta se convertía en un monumento rodante a mi estupidez y a su descaro. Otra pieza más para la colección. El año pasado, a mis 28, ocurrió el incidente que, sin que yo lo supiera en ese momento, se convertiría en mi arma secreta. Gael, que ahora tenía 31, llegó a la comida del domingo con una energía febril. Tenía el negocio definitivo, el que ahora sí lo haría millonario. Se trataba de importar algún tipo de producto tecnológico de China, los detalles eran vagos y llenos de jerga de marketing que claramente había aprendido en videos de YouTube. Para esta empresa monumental, necesitaba un capital inicial. La cifra hizo que se me atorara la comida en la garganta. 500,000 pesos, dijo, como si estuviera pidiendo la sal. Hubo un silencio. Incluso para mis padres, la cantidad era alarmante. Pero la fe ciega en su primogénito era más fuerte que cualquier lógica financiera. Es mucho dinero, hijo, dijo mi madre, aunque su tono ya era de capitulación. Es una inversión, mamá. Una inversión. Repitió Gael, mirando directamente a mí. Itzel lo entiende. Ella sabe de números. Dile, Itzel.
A veces hay que arriesgar para ganar, ¿verdad? Sentí todas las miradas sobre mí. Era la misma trampa de siempre, pero esta vez, algo en mí había cambiado. Quizás fueron los años de resentimiento acumulado, o quizás fue la influencia de mi mejor amigo, Fabián. Fabián era abogado. Un tipo brillante, pragmático y la única persona en mi vida que veía a mi familia por lo que realmente eran. Un par de semanas antes, durante una cena, le había confesado entre lágrimas la historia de la camioneta. Su reacción no fue de simpatía, sino de ira fría. Pitzel, te están desangrando, me dijo. Tienes que poner un alto. Si vuelven a pedirte dinero, por el amor de Dios, hazlo legal. Papelito habla. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras miraba a mi hermano. Es cierto, dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. A veces hay que arriesgar. Pero las inversiones serias se protegen. ¿A qué te refieres? Preguntó mi padre, frunciendo el ceño. Me refiero a que, si voy a invertir $500,000 en el negocio de Gael, necesito un acuerdo legal. Un pagaré. Con un plan de pagos claro y con intereses si no se cumple. La habitación se quedó en silencio. Gael me miró con incredulidad, luego soltó una carcajada. ¿Un pagaré? Por favor, Itzel. Soy tu hermano, no un cliente del banco. El dinero es dinero, Gael, insistí, mi corazón latiendo con fuerza. Si estás tan seguro de que tu negocio funcionará, no tendrás problema en firmar. Es solo una formalidad, entre familia. Usé sus propias palabras, las que me dijo en la agencia de autos, y vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Mis padres estaban visiblemente incómodos, pero yo no cedí. Por primera vez, estaba poniendo una condición. Para mi sorpresa, después de mucho quejarse y llamarme exagerada, Gael aceptó. Creo que su ego no le permitió echarse para atrás. O quizás, en su arrogancia, realmente creía que el pagaré era solo un papel sin importancia que yo nunca me atrevería a usar. Fabián redactó el documento. Era blindado. Gael lo firmó en mi departamento una tarde, sin siquiera leer la letra pequeña, con una sonrisa burlona en la cara. ¿Contenta, hermanita? Yo guardé el original en la caja fuerte de mi oficina. Mis padres nunca supieron de su existencia. Sobra decir que el negocio del siglo fue un fracaso espectacular. El contenedor con la mercancía quedó atorado en la aduana por un problema de permisos que Gael nunca investigó. El dinero se perdió. Cuando la noticia se supo, toda la familia se volcó en consolar al pobre Gael. Nadie mencionó mi $500,000. Nadie preguntó cómo me sentía yo, la inversionista. La deuda, convenientemente, se olvidó. Pero yo no la olvidé. Tenía el pagaré. La prueba irrefutable de la transacción. En ese momento, no sabía para qué me serviría. Solo sabía que necesitaba tenerlo. Era la única pieza de poder que poseía en un juego que siempre estaba amañado en mi contra. La última y más valiosa adquisición de mi museo. Volvemos a noviembre de este año. La temporada de frío apenas comenzaba a instalarse en Monterrey, pero en mi familia, el ambiente ya se sentía prenavideño. El chat grupal bullía con planes, ideas para la cena de Nochebuena y la organización del inevitable intercambio de regalos. Una farsa en la que yo terminaba comprando el regalo bueno para la persona que le había tocado a mi hermano. Yo vivía en una especie de piloto automático. Mi vida en San Pedro era una órbita separada y ordenada. Me levantaba, hacía ejercicio, iba a mi oficina donde era respetada y mi opinión valía, regresaba a casa, leía, veía una serie. Era una vida tranquila, una paz que yo misma había construido. Pero cada vez que el nombre de mi familia aparecía en la pantalla de mi celular, esa paz se sentía frágil, como una capa de hielo delgado sobre un lago profundo y oscuro. Seguía pagando todo. La hipoteca de la casa en Cumbres, la mensualidad de la camioneta de Gael, el plan familiar de celulares, el internet, el paquete de cable con todos los canales de deportes para mi papá. Eran débitos automáticos, una sangría silenciosa y constante que yo había decidido ignorar por mi propia salud mental. Era más fácil que la confrontación.
Una tarde, mientras revisaba mis estados de cuenta, mi celular sonó. Era mi tía Elodia. La tía Elodia era la hermana menor de mi madre y la única persona en la familia que parecía vivir en el mismo plano de realidad que yo. Se había distanciado de la familia nuclear hacía años, no por una pelea dramática, sino por un lento desgaste, harta del favoritismo y la ceguera voluntaria de mi madre hacia Gael. Vivía en Santiago, un pueblo mágico a las afueras de la ciudad, y nuestras llamadas eran mi único salvavidas. ¿Cómo estás, mija?, dijo su voz cálida, siempre un bálsamo. Bien, tía. Sobreviviendo. Ya sabes. Me imagino. Tu mamá me llamó ayer. Está muy emocionada con la Navidad. Me dijo que Gael tiene una nueva novia y que la va a llevar a la cena. Ah, sí. Renata. La conocí. No añadí más detalles. No era necesario. Hubo un silencio. Podía imaginar a mi tía en su patio, rodeada de plantas, eligiendo sus palabras con cuidado. Ditzel, ¿hasta cuándo vas a seguir permitiéndolo? La pregunta me golpeó con la fuerza de un puñetazo. No sé de qué hablas, tía. Sí, sí sabes. Sé lo de la camioneta. Y me imagino que no es lo único. Tu mamá a veces se le escapan cosas, presume de cómo las cosas se arreglan solas. Y yo sé que tú eres ese arreglo. Me quedé en silencio, las lágrimas picando en mis ojos. Ser vista, ser comprendida, era a la vez un alivio y un dolor inmenso. Es mi familia, tía. ¿Qué más puedo hacer? Puedes dejar de regar un árbol que nunca te dará sombra, mi amor. Esa familia, la que tú idealizas, no existe. Lo que existe es un sistema que tú estás manteniendo a flote. Y te está hundiendo con él. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que colgamos. Estás regando un árbol que nunca te dará sombra. La metáfora era perfecta. Yo llevaba años nutriendo con mi esfuerzo, mi dinero y mi salud emocional un árbol familiar retorcido, esperando que un día, mágicamente, me ofreciera el cobijo del amor y el respeto. Pero mi tía tenía razón. De ese árbol solo brotaban hojas venenosas de exigencia y ramas espinosas de desprecio. La advertencia de mi tía Elodia fue la primera grieta en el dique. No sabía que, pocas semanas después, una fiesta de cumpleaños haría que todo se viniera abajo, liberando una inundación que lo arrasaría todo a su paso. La calma estaba a punto de terminar. La fiesta de cumpleaños de mi madre, Lourdes, siempre era un evento. Este año, para celebrar sus 56, decidí hacer algo especial. Reservé un salón privado en uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad, un lugar con manteles de lino, copas de cristal cortado y una cuenta que haría palidecer a cualquiera. Por supuesto, nadie sabía que yo estaba pagando. El arreglo, como siempre, fue un secreto entre mi madre y yo. Para que tu papá y tu hermano no se sientan mal, me había dicho ella, una lógica retorcida que en ese momento acepté sin rechistar. Llegué temprano, asegurándome de que todo estuviera perfecto. La mesa estaba adornada con flores, la música ambiental era suave, el escenario estaba listo para una velada familiar civilizada. O eso creía yo. Mi familia llegó en grupo. Mi padre, Ramiro, con su aire de patriarca satisfecho. Mi madre, radiante, disfrutando de ser el centro de atención. Y Gael, flanqueado por su nueva novia, Renata. Renata era despampanante, de eso no había duda. Llevaba un vestido ajustado que gritaba diseñador y un reloj de oro rosa en la muñeca que captaba la luz con cada gesto. A su lado, mi prima Dalia, la eterna secuaz de Gael, no le quitaba los ojos de encima con una mezcla de envidia y adulación. La primera hora transcurrió con una normalidad tensa. Se hablaron trivialidades, se brindó por mi madre. Yo me mantuve en un segundo plano, observando. Observando cómo Gael sostenía la mano de Renata sobre la mesa, asegurándose de que el reloj fuera visible para todos. Observando cómo mi padre le preguntaba a Gael por sus negocios con un interés que nunca mostraba por mi carrera. El catalizador llegó junto con el plato fuerte. ¡Ay, Renata, qué reloj tan divino!
exclamó Dalia, con una voz que era puro veneno azucarado. Gaelito, de verdad que te la rifas con los regalos. Se nota que te va increíble. Gael infló el pecho. Pues sí, ahí vamos, trabajando duro. Hay que consentir a la reina. Renata sonrió, un gesto practicado. Es que mi amor es súper espléndido. Y entonces, Dalia giró su cabeza hacia mí, su sonrisa afilándose. Qué calladita estás, Itzel. ¿A ti qué te regalaron? Ah, no, espera. Que algunos trabajamos como burros y no nos podemos dar ni un lujo, ¿verdad? La indirecta fue tan directa que dolió físicamente. Era una burla a mi soltería, a mi estilo de vida enfocado en el trabajo, a mi aparente falta de lujos como un novio que me regalara relojes caros. Todo el resentimiento de los últimos 6 años subió por mi garganta como bilis. Pero en lugar de explotar, una calma gélida me invadió. Miré a Dalia directamente a los ojos. Estoy esperando a que Gael me pague el $500,000 que me debe para empezar a darme mis lujos, prima, dije, mi voz era baja, pero cortó el murmullo de la mesa como un cuchillo. El silencio fue instantáneo y absoluto. Se podía oír el tintineo del hielo en los vasos. Renata le retiró la mano a Gael como si quemara. La cara de mi primo se contrajo en una mueca de incredulidad, que rápidamente se transformó en furia. Sus mejillas se enrojecieron violentamente. Se puso de pie de un salto, la silla rechinando contra el suelo de madera. ¿De qué chingados estás hablando? Siseó, inclinándose sobre la mesa. Su voz era un gruñido bajo y amenazante. Hablo del pagaré que firmaste, Gael. ¿No te acuerdas? Repliqué, sosteniéndole la mirada. Ser expuesto como un deudor, un farsante, frente a su nueva y materialista novia, fue demasiado para su frágil ego. Perdió el control. «Cállate la puta boca», gritó. El restaurante entero se giró a vernos. Pinche amargada. Lo único que te importa es el dinero. Por eso estás sola. Nadie te aguanta por interesada y arrogante. Cada palabra era un golpe. Pero lo que más me dolió no fue su veneno, sino lo que vino después. Miré a mis padres, buscando, por última vez en mi vida, una pizca de defensa, de apoyo. No la encontré. El eco del grito de Gael todavía flotaba en el aire cargado del salón privado cuando la mirada de mi padre se clavó en mí. No había decepción en sus ojos por el comportamiento de su hijo, no había vergüenza por el escándalo. Solo había una ira fría y pura, dirigida enteramente hacia mí. Itzel. Su voz era peligrosamente baja. ¿Qué crees que estás haciendo? Diciendo la verdad, papá, respondí, mi propia voz sonando lejana, como si perteneciera a otra persona. No es el momento ni el lugar. Tronó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Las copas temblaron. Estás humillando a tu hermano. Estás arruinando el cumpleaños de tu madre. Miré a mi madre. Estaba llorando. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas maquilladas. Pero incluso en mi estado de shock, pude ver la falsedad en ellas. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de manipulación. Las mismas que usaba para conseguir un capricho, para evitar una conversación incómoda. Eran un arma, y yo era su blanco. Tu padre tiene razón, sollozó. ¿Cómo pudiste, Itzel? Hoy, de todos los días. Has echado a perder mi noche. La acusación era tan absurda, tan descaradamente injusta, que por un momento me quedé sin aliento. Yo, que había planeado y pagado por esa noche perfecta para ella, era ahora la villana. Gael, que acababa de gritarme una sarta de insultos misóginos en un lugar público, era la víctima. Era un universo al revés. Yo no arruiné nada, mamá. Él empezó, dije, señalando a Gael, que ahora estaba sentado de nuevo, con una expresión de suficiencia, como si su exabrupto hubiera estado completamente justificado. Renata le acariciaba el brazo, consolando al pobre hombre atormentado. Ya basta, ordenó mi padre. Su autoridad era absoluta, incuestionable en su mente. No me importa quién empezó. Le vas a pedir una disculpa a tu hermano.
Ahora mismo. La petición era tan surrealista que solté una risa. Una risa hueca, sin alegría. ¿Disculparme? ¿Disculparme por qué? ¿Por pedir que me devuelva mi dinero? ¿O por ser insultada frente a todos? Te disculpas por tu falta de respeto. Insistió, su rostro enrojeciendo. Por tu arrogancia. Por traer problemas a esta familia. El problema no lo traje yo, papá. El problema siempre ha estado aquí. Simplemente le puse un nombre y una cifra. La discusión se convirtió en un torbellino. Mi padre gritaba sobre el honor familiar y el respeto a los mayores. Mi madre lloraba sobre su cumpleaños arruinado. Dalia añadía leña al fuego con comentarios como siempre ha sido una envidiosa. Gael permanecía en silencio, disfrutando del espectáculo, el mártir en cuyo nombre se libraba esta guerra santa. Y en medio de todo, yo me sentí increíblemente sola. Pero también, extrañamente, libre. La venda que había llevado durante 29 años se estaba cayendo a jirones. Estaba viendo a mi familia, a las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente, por lo que realmente eran, un sistema disfuncional construido sobre mentiras, apariencias y mi cuenta bancaria. No, dije, y la palabra salió con una claridad que me sorprendió a mí misma. No voy a disculparme. No tengo nada de qué disculparme. La expresión de mi padre cambió de la ira al desprecio helado. Se puso de pie, imponente. Muy bien. Si esa es tu actitud, entonces no hay nada más que hablar. Estás demostrando la clase de persona que eres. Pero en mi casa, bajo mi techo, no aceptamos esta falta de respeto. Hizo una pausa, saboreando el golpe final que estaba a punto de asestar. Considera esto una advertencia. Si no te disculpas con tu hermano, si no demuestras que entiendes lo que es la familia, entonces no te molestes en aparecer en Navidad. No eres bienvenida. Y ahí estaba. El ultimátum. La amenaza final. Obedece, o serás desterrada. Me levanté de mi silla, tomé mi bolso. Miré la mesa, la comida a medio comer, las caras hostiles. Pagué por todo esto, pensé. Y ni siquiera tuve la oportunidad de comer el postre. No te preocupes, dije, mi voz firme, sin un atisbo de temblor. No lo haré. Salí del restaurante sin mirar atrás, dejando atrás la farsa que había financiado durante tanto tiempo. La guerra no había terminado. Pero mi rendición sí. El trayecto de regreso desde el restaurante hasta mi departamento en San Pedro fue de unos 30 minutos, pero se sintió como un viaje a través de diferentes etapas de mi vida. Los primeros 10 minutos fueron pura adrenalina y rabia. Repetía la escena en mi cabeza, componiendo las respuestas perfectas que debía haber dado, los argumentos irrefutables que habrían silenciado a todos. Me aferraba al volante, mis nudillos blancos, mientras las luces de la ciudad pasaban como borrones de neón. Luego, la rabia dio paso a un dolor profundo y antiguo. Un dolor que se sentía como el de un niño abandonado. Las lágrimas que me había negado a derramar en el restaurante ahora brotaban sin control. Lloré por la niña de 23 años que solo quería la aprobación de sus padres. Lloré por la mujer de 26 que firmó un crédito por lealtad ciega. Lloré por la mujer de 28 que fue estafada y luego consoló al estafador. Lloré por la injusticia, por la soledad, por la terrible comprensión de que el amor que yo daba no era el amor que recibía. Era un eco en un pozo vacío. Cuando finalmente estacioné en el sótano de mi edificio, me quedé sentada en el silencio del coche durante mucho tiempo. El motor se había enfriado, pero yo seguía temblando. Apoyé la frente en el volante y dejé que la última oleada de tristeza me recorriera. Y entonces, algo cambió. Fue como si una pieza final de un rompecabezas encajara en su lugar. El complejo de salvadora que había definido mi relación con mi familia, esa creencia arraigada de que mi valor dependía de mi capacidad para resolver sus problemas, se hizo añicos. Me di cuenta de que no los estaba salvando. Los estaba habilitando. Mi dinero no era un salvavidas, era una droga que alimentaba su disfunción, su irresponsabilidad, su crueldad. Yo era su principal proveedor.
No podía salvar a quien no quería ser salvado. No podía reparar lo que estaba fundamentalmente roto. Y, lo más importante, ya no quería hacerlo. La tristeza se disipó, reemplazada por una claridad cristalina, casi aterradora. Sentí como si despertara de un largo, larguísimo sueño. Vi el patrón, la manipulación, el abuso emocional, no como una serie de incidentes aislados, sino como un sistema coherente diseñado para explotarme. Subí a mi departamento. La vista panorámica de Monterrey ya no me parecía una jaula, sino una atalaya. Desde aquí, podía verlo todo con perspectiva. Me serví un vaso de agua, mis manos ya no temblaban. Me senté frente a mi computadora, la misma que usaba para analizar complejos modelos financieros y encontrar patrones en el caos de los datos. Abrí una nueva hoja de cálculo. El amanecer encontró mis ventanas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Yo no había dormido. Había pasado la noche trabajando, pero no en un proyecto de la oficina. Estaba trabajando en mi liberación. La científica de datos, la mujer lógica y analítica que prosperaba en mi vida profesional pero que suprimía en mi vida personal, finalmente había tomado el control. Mi familia había cometido un error fatal. Habían subestimado a la mujer que habían creado, una experta en encontrar la verdad en los números. Querían una Navidad sin mí, pensé, mirando el sol salir sobre el cerro de la Silla. Se las voy a dar. Y les voy a dar también la auditoría de sus vidas. La noche de la Epifanía había terminado. La mañana de la estrategia acababa de comenzar. Bauticé la hoja de cálculo con un nombre que me provocó una sonrisa sombría, Operación Santa Retirado. Durante años, había mantenido registros impecables de mis finanzas, un hábito de mi profesión. Ahora, esa meticulosidad se convertiría en mi arsenal. Comencé a crear pestañas, hipoteca, camioneta Gael, servicios básicos, suscripciones, regalos anuales, préstamos personales. Pasé las siguientes horas sumergiéndome en 6 años de estados de cuenta bancarios, registros de tarjetas de crédito y confirmaciones de correo electrónico. Cada transacción era una pequeña cicatriz digital. El pago inicial de la hipoteca. Las mensualidades de la camioneta. El plan familiar de celulares con datos ilimitados para que Gael pudiera ver videos todo el día. El paquete de cable premium con todos los canales de fútbol para mi padre. Las cuotas del club deportivo al que nunca iban. Las compras de supermercado online que mi madre pedía porque le daba pereza salir. Luego vino la pestaña de regalos. Fui metódica. Navidad 2017, laptop para Gael, 35,000 pesos. Navidad 2018, consola de videojuegos para Gael, boletos de avión para mis padres, 50,000 pesos. Navidad 2019. La lista seguía y seguía. Cumpleaños, aniversarios, Día de las Madres, Día del Padre. Cada celebración, una hemorragia en mi cuenta. Finalmente, la pestaña de préstamos. La más dolorosa. Cientos de pequeñas transferencias con conceptos como para la gasolina, para una emergencia, para salir el fin. Y luego, la joya de la corona, la transferencia de 500,000 pesos. Cuando terminé, la celda en la parte inferior de la página principal, la que sumaba todos los totales, mostraba un número que me heló la sangre. 1.578.432 pesos mexicanos. Más de 1,5 millones de pesos. Miré el número durante un largo rato. No era solo dinero. Era mi tiempo, mis noches sin dormir, mis vacaciones pospuestas, mi energía vital convertida en cifras. Todo entregado a un agujero negro de ingratitud. Lo siguiente que hice fue llamar a Fabián. Eran las 7 de la mañana, pero sabía que estaría despierto, probablemente corriendo por Calzada del Valle. Necesito tu opinión legal, no la de mi amigo, le dije en cuanto contestó, sin preámbulos. Le conté todo. La fiesta, los insultos, el ultimátum. Y luego, le conté mi plan. Cancelar todo. Absolutamente todo. Y usar el pagaré. Legalmente, estás en tu derecho, dijo Fabián, su voz seria. La casa está a nombre de tus padres, pero si dejas de pagar,
el banco irá tras ellos. La camioneta, tú eres la aval, pero la deuda principal es de Gael, el banco irá tras el primero. Los servicios, si están a tu nombre, puedes cancelarlos sin problema. Y el pagaré es un contrato vinculante. Si no ha pagado, puedes iniciar un proceso ejecutivo mercantil. Bien, dije. Itzel dudó un momento. ¿Estás segura? Esto no es un juego. Esto quemará todos los puentes. ¿Qué puentes, Fabián? Repliqué, mi voz llena de un cansancio que iba más allá de la falta de sueño. Un puente se construye desde dos lados. Yo he estado construyendo sola durante años, y ahora me han dinamitado mi lado de la orilla. Solo voy a recoger mis materiales. Colgué y me puse a trabajar. Entré a los portales de los bancos, a las páginas de las compañías de servicios, a las aplicaciones de suscripciones. Cancelación de pago automático de hipoteca. Clic, cancelación de pago automático de camioneta. Clic, cancelación de plan familiar de telefonía. Clic, cancelación de internet, de cable, de Netflix, de Spotify, de todo. Clic, clic. Clic. Cada clic era un golpe de martillo, rompiendo los eslabones de las cadenas que me habían atado durante tanto tiempo. No sentía alegría. Ni siquiera sentía rabia. Sentía una paz fría y quirúrgica. Estaba amputando una parte de mi vida que se había vuelto gangrenosa. ¿Dolería? Sí. Pero era la única forma de sobrevivir. La Operación Santa Retirado estaba en marcha. La Navidad en casa de los Ramiro, este año, llegaría con una sola cosa, la dura y fría realidad. Si te está impactando esta historia, si alguna vez te has sentido como el cajero automático de tu familia, dale un like a este video. Suscríbete al canal si crees que el respeto es más importante que la obligación. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan oírla. Muchas gracias por tu apoyo. Continuemos. Los días que siguieron a mi noche de Epifanía fueron extrañamente tranquilos. El silencio de mi familia era total. No hubo llamadas, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos. Era como si, al rechazar su ultimátum, me hubiera vuelto invisible para ellos. Por mi parte, me sumergí en el trabajo, encontrando consuelo en la lógica y el orden de los números, un marcado contraste con el caos emocional de mi vida personal. Pero bajo la superficie, sabía que las ondas de choque de mis acciones pronto empezarían a sentirse. La Operación Santa Retirado no era una bomba de tiempo, era una serie de minas terrestres, y ellos estaban a punto de empezar a caminar sobre ellas. La primera explosión fue pequeña, casi insignificante. Ocurrió una semana antes de Navidad. Mi teléfono vibró. Era mi madre. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a contestar con una voz neutra. ¿Bueno? Itzel, ¿estás en tu casa? Preguntó, su voz teñida de una irritación que intentaba disimular. No, mamá. Estoy en la oficina. ¿Qué pasa? Es que no hay internet. Ni el teléfono. ¿A ti te funciona el tuyo? Me mordí el labio para no sonreír. El mío funciona perfectamente. Pues aquí no. Llevamos toda la tarde sin servicio. ¿No te llegó algún aviso de la compañía? Como la cuenta está a tu nombre. No, no me llegó nada, mentí sin parpadear. Qué raro. Supongo que tendrán que llamar ustedes al servicio técnico para reportarlo. Hubo una pausa. Podía sentir su frustración a través de la línea. Estaba acostumbrada a que yo resolviera estos problemas con una sola llamada. Pero, es que no tengo el número de contrato. Tú siempre. Lo siento, mamá. No lo tengo a la mano. Estoy en medio de una junta. Tengo que colgar. Y colgué antes de que pudiera protestar. Me recargué en mi silla, sintiendo una pequeña, pero satisfactoria, victoria. Era el primer eslabón de la dependencia que se rompía. La segunda mina explotó 2 días después. Esta vez, fue un mensaje de texto de Gael.
Era una captura de pantalla de la página de inicio de Netflix, con un mensaje en letras rojas: tu cuenta está suspendida. Actualiza tu método de pago. Debajo de la imagen, su texto: ¿qué pedo con esto? Arréglalo. No era una pregunta. Era una orden. El tono del príncipe a su sirviente. Miré el mensaje durante un minuto. Luego, simplemente lo dejé en visto. No respondí. No hice nada. Imaginé su creciente impaciencia, su confusión al ver que su sierva digital ya no obedecía sus comandos. Más tarde esa noche, llegó otro mensaje: ¿es en serio, Itzel? Renata y yo queríamos ver una película. Mueve el culo. Y luego otro: ¿y Spotify tampoco jala? ¿Qué chingados pasa? De nuevo, silencio de mi parte. Cada mensaje no respondido era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Un muro hecho no de odio, sino de consecuencias. Las grietas estaban apareciendo en su mundo de comodidad. Pequeñas molestias, inconvenientes que los obligaban a enfrentarse a la realidad de que su estilo de vida no se mantenía por arte de magia. Todavía no entendían lo que estaba pasando. Creían que eran fallas técnicas, descuidos. Aún no conectaban los puntos. Pero la Navidad estaba a solo unos días de distancia. Y la mina terrestre más grande, la que contenía todos los regalos caros, los viajes y los sueños materialistas, estaba a punto de detonar. Y esa explosión no la podrían ignorar. La Nochebuena llegó con un frente frío que barrió la ciudad, pero en el departamento de mi tía Elodia en Santiago, el ambiente era cálido y lleno de luz. El olor a pino del árbol de Navidad se mezclaba con el aroma del pavo que se horneaba lentamente. Un pequeño grupo de sus amigos más cercanos y yo nos reunimos, personas que habían elegido estar juntas, no por obligación, sino por afecto genuino. Por primera vez en años, me sentí relajada en una víspera de Navidad. Reí con las anécdotas de los amigos de mi tía, ayudé a poner la mesa, bebí vino tinto y no sentí la necesidad de impresionar a nadie, de comprar la aprobación de nadie. Simplemente existía, y eso era suficiente. «Te ves diferente, mija», me dijo mi tía en un momento, mientras estábamos en la cocina. «Te ves en paz». «Lo estoy, tía», respondí, y me di cuenta de que era verdad. Mientras tanto, a 40 kilómetros de distancia, en la casa de Cumbres, se desarrollaba una escena muy diferente. No estaba allí para verla, pero la había imaginado tantas veces que casi podía sentirla. Corte A: casa de la familia en Cumbres. El ambiente no era festivo, sino tenso. Las pequeñas grietas de los días anteriores habían creado una atmósfera de irritabilidad. Mi padre, Ramiro, se quejaba porque no podía ver el partido de fútbol americano previo a la Navidad. Mi madre, Lourdes, estaba de mal humor porque la cena que había encargado no había llegado, la tarjeta de crédito registrada había sido rechazada. Gael intentaba impresionar a Renata con historias de sus supuestos éxitos, pero su nerviosismo era palpable. La hora de los regalos llegó después de la cena. Era la tradición. Se reunieron alrededor del árbol, un árbol que, irónicamente, yo había comprado el año anterior. Bueno, a lo que venimos, dijo mi padre, tratando de inyectar algo de alegría forzada a la noche. Comenzaron a repartir los regalos. Pero algo andaba mal. Había muchos menos paquetes de los que esperaban. Y los que había eran pequeños. «Aquí hay uno para ti, Gael». «De papá y mamá», dijo Dalia, entregándole una caja rectangular. Gael la abrió, esperando encontrar la caja del nuevo iPhone 15 Pro que le había encargado a mi madre, un encargo que, por supuesto, me había sido reenviado a mí. En su lugar, encontró un suéter. Bonito, sí. Pero un suéter. «Ah, gracias», dijo, su decepción apenas disimulada. Renata abrió el suyo. Un set de perfumes. No las arracadas de diamantes que Gael le había prometido. Ella le lanzó una mirada gélida. Mis padres intercambiaron sus regalos. Una corbata. Un chal. Regalos de último minuto, comprados con pánico cuando se dieron cuenta de que los regalos buenos no llegaban.
El pánico comenzó a instalarse. ¿Y el viaje a Cancún? Le susurró mi madre a mi padre. ¿No te llegó la confirmación? No. Pensé que tú la tenías, respondió él, buscando frenéticamente en su celular. Fue entonces cuando el teléfono de Gael vibró. Y luego el de mi padre. Y luego el de mi madre. Eran los correos electrónicos. Uno tras otro. Estimado cliente, lamentamos informarle que su orden, iPhone 15 Pro Max, ha sido cancelada. Confirmación de cancelación, paquete vacacional a Cancún. Su pedido de arracadas de diamantes ha sido cancelado. Su pedido de bolsa de diseñador ha sido cancelado. Miraron las pantallas de sus teléfonos, sus rostros pasando de la confusión al horror y, finalmente, a una comprensión furiosa. Todos los correos tenían un factor en común, los pedidos habían sido realizados por mí y cancelados por mí. Fue ella, masculló mi padre, su voz temblando de rabia. Esa. Voy a matarla. Gritó Gael, poniéndose de pie. Te juro que la voy a matar. Intentaron llamarme. Uno tras otro. El teléfono de mi padre. El de mi madre. El de Gael. El de Dalia. Todos se iban directamente al buzón de voz. Mi teléfono, guardado en mi bolso en el tranquilo departamento de mi tía, estaba en modo no molestar. La Nochebuena en Cumbres no terminó con villancicos y abrazos. Terminó con gritos, acusaciones y la amarga realización de que Santa Claus no solo se había jubilado, sino que se había llevado todos los juguetes con él. La mañana de Navidad me desperté con el sol filtrándose por la ventana de la habitación de huéspedes y el olor a café recién hecho. Me sentía ligera, como si me hubieran quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Bajé a la cocina y encontré a mi tía Elodia leyendo el periódico. «Feliz Navidad, mija», dijo, sonriéndome por encima de sus lentes. «Feliz Navidad, tía», respondí, sirviéndome una taza de café. Nos sentamos en silencio durante un rato, disfrutando de la paz de la mañana. Mi teléfono seguía en modo silencioso. Sabía que al otro lado de la ciudad, la paz era lo último que había. Sabía que la llamada llegaría. Y no tuve que esperar mucho. Alrededor de las 10 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Pero no era un número conocido. Era un número privado. Dudé un segundo, y luego contesté, poniendo el altavoz para que mi tía pudiera escuchar. ¿Bueno? Itzel. Era la voz de mi madre, pero sonaba distorsionada por el pánico y la histeria. Hola, mamá. Feliz Navidad. No me vengas con tus feliz Navidad. Gritó, su voz rompiéndose. Fuiste tú, ¿verdad? Tú cancelaste todo. El árbol está vacío, Itzel. Vacío. Los regalos de todos, el viaje, todo desapareció. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Escuché sus palabras, tan cruel, y sentí una calma absoluta. La antigua Itzel se habría desmoronado, se habría disculpado, habría intentado arreglarlo. Pero esa Itzel ya no existía. Cruel, repetí, mi voz tranquila, casi pedagógica. ¿Quieres hablar de crueldad, mamá? Cruel fue gritarme en tu fiesta de cumpleaños después de que tu hijo me insultara. Cruel fue darme un ultimátum para que me disculpara por decir la verdad. Cruel es haber aceptado mi dinero durante 6 años sin una pizca de gratitud real, solo para desecharme cuando puse un límite. Hubo un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Pero, son los regalos. Es Navidad. No, mamá. No son los regalos. Son las consecuencias. Yo solo estoy cumpliendo el deseo de papá. Me dijo que no era bienvenida en su Navidad. Así que me fui. Y lógicamente, me llevé mis finanzas conmigo. Lo que ven bajo ese árbol es exactamente la Navidad que pueden pagar por sí mismos. Se hizo un silencio, solo interrumpido por su respiración agitada. Podía oír a mi padre gritando algo ininteligible de fondo. Tienes que arreglarlo, Itzel, suplicó, su voz ahora un gemido lastimero. Por favor. Todavía puedes. No.
no puedo. Y no quiero, dije, y en esa simple frase había una finalidad que ambos sabíamos que era inquebrantable. Ya no trabajo para ustedes. Mi contrato ha terminado. Mi tía Elodia me miraba con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y orgullo. Me hizo un gesto de asentimiento. Adiós, mamá, dije, y colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa. El aire en la cocina se sentía eléctrico. Sabía que la guerra no había terminado. Acababa de lanzar la bomba nuclear. Pero ahora, necesitaba darles el informe de daños, la prueba irrefutable que eliminaría cualquier duda, cualquier posibilidad de que pudieran torcer la narrativa y convertirme en la loca de la familia. Abrí mi laptop, entré a mi correo y redacté un nuevo mensaje. Un único correo electrónico dirigido a mi padre, a mi madre y a mi hermano. Era hora de la auditoría final. El correo era minimalista, brutal en su simplicidad. No había saludos, ni explicaciones, ni una sola palabra cargada de emoción. Era un documento de negocios, el informe final de una transacción que había durado 6 años demasiado. Para Ramiro, apellido, Lourdes, apellido, Gael, apellido, asunto, estado de cuenta de los últimos 6 años, de su cajera automática familiar. Cuerpo del mensaje. Para su referencia y claridad. Aquí inserté un único enlace a una carpeta de Google Drive. Atentamente. Itzel, apellido. Hice clic en enviar. El enlace no llevaba a un desorden de archivos. Llevaba a una estructura de carpetas meticulosamente organizada, la obra maestra de una científica de datos. La carpeta principal se llamaba Auditoría Familiar 2017 a 2023. Dentro, las subcarpetas estaban etiquetadas por año. Dentro de cada carpeta anual, había más subcarpetas: vivienda, transporte, regalos, préstamos. En vivienda, estaban los PDFs de los estados de cuenta de mi banco, con cada pago de la hipoteca resaltado en amarillo. En transporte, estaban los recibos de pago de la camioneta de Gael, mes tras mes tras mes. En regalos, había capturas de pantalla de cada confirmación de pedido de Amazon, Palacio de Hierro, Liverpool. Cada iPhone, cada consola, cada bolsa de diseñador. En préstamos, había un registro de cada transferencia, por pequeña que fuera, con capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp donde me pedían el dinero. Hermanita, ¿me pasas para la gasolina? Itzel, ¿crees que puedas prestarme para pagar la tarjeta? Y luego, en la carpeta de 2022, había un archivo final. El más importante de todos. Un PDF escaneado en alta resolución, nítido e innegable. Pagaré, Gael, apellido, PDF. Era la pieza final. La prueba irrefutable que convertía una disputa familiar en un asunto legal. El documento que demostraba que no solo era su benefactora, sino también su acreedora. Sabía que en ese momento, en la casa de Cumbres, un teléfono habría vibrado. Alguien habría abierto el correo, con curiosidad o con rabia. Habrían hecho clic en el enlace. Y ahora, estarían en silencio, navegando por el mapa digital de su propia codicia y mi complicidad. No había forma de negarlo. No había forma de reinterpretarlo. Los números no mienten. Los documentos no olvidan. La verdad, fría, dura y cuantificable, acababa de aterrizar en su sala de estar. Y su mundo, construido sobre mis mentiras y su negación, estaba a punto de implosionar. Imagino el silencio que debe haber caído sobre la sala de Cumbres. Un silencio pesado, denso, roto solo por el sonido de un dedo deslizando sobre la pantalla de un teléfono. Imagino a mi padre, Ramiro, con el ceño fruncido, su cara enrojeciendo a medida que hacía clic en cada carpeta, viendo los extractos bancarios, las pruebas de su dependencia. Imagino a mi madre, Lourdes, mirando por encima de su hombro, sus sollozos ahogándose en su garganta al ver la magnitud de la cifra final. Pero sobre todo, imagino a Gael. Imagino su arrogancia desmoronándose, reemplazada por una creciente ola de pánico al navegar por las carpetas y finalmente, hacer clic en ese último archivo. Pagaré, Gael, apellido, PDF. Imagino el color desapareciendo de su rostro.
El sudor frío en su frente. Porque él, a diferencia de mis padres, sabía lo que ese documento significaba. Sabía que no era solo una prueba de su descaro, sino un arma legal apuntando directamente a su futuro. La deuda que había olvidado acababa de recordárselo de la manera más brutal posible. La reacción, cuando finalmente llegó, debió ser una explosión. No de ira hacia mí, sino de pánico y recriminación entre ellos. Mi padre, por primera vez, viendo a su hijo no como el príncipe heredero, sino como una responsabilidad legal, un posible demandado. Mi madre, atrapada entre su adoración por su hijo y la cruda realidad de que la casa en la que vivían pendía de un hilo. La fachada, esa elaborada construcción de familia de clase media exitosa y unida, se había derrumbado. Los cimientos, que siempre supieron que eran frágiles, resultaron ser inexistentes. Todo había sido un espejismo, financiado por mí. Y ahora que el patrocinador se había retirado, solo quedaba el desierto. No recibí llamadas ni mensajes durante los días siguientes. El silencio era ahora diferente. No era el silencio del desprecio, sino el silencio del shock. Estaban procesando la información, lidiando con las consecuencias inmediatas, las tarjetas de crédito rebotadas, los servicios cortados, la humillación de tener que explicarle a Renata por qué de repente eran pobres. Estaban atrapados en los escombros de su propia creación. Y sabían, por primera vez, que yo no iba a ir a rescatarlos. Durante esa semana entre Navidad y Año Nuevo, me dediqué a mí misma. Fui al cine sola. Compré libros que había querido leer. Caminé por el Parque Fundidora. Cada pequeño acto de autocuidado se sentía como una declaración de independencia. Estaba aprendiendo a llenar el vacío que mi familia había ocupado, no con rabia, sino con paz. Sabía que vendrían. La pregunta no era si lo harían, sino cuándo. ¿Y cómo? La confrontación final era inevitable. Pero esta vez, yo estaría lista. No como la hija suplicante, sino como la parte contraria en una negociación. Y yo tenía todos los activos. Llegaron el día de Año Nuevo por la tarde. El portero me llamó para anunciar su visita. El señor y la señora Ramiro. Les di acceso. Me preparé un té y los esperé en la sala, sentada en un sillón individual, no en el sofá grande. Era una elección consciente, yo no era parte de una unidad con ellos. Era una entidad separada. Cuando entraron, su apariencia me impactó. Parecían, más viejos. Derrotados. Mi padre, usualmente tan erguido y autoritario, tenía los hombros caídos. Mi madre tenía los ojos hinchados y evitaba mi mirada. Se sentaron en el sofá, frente a mí. El silencio se alargó. Itzel, comenzó mi padre, su voz ronca. Vimos tu correo. Asentí, sin decir nada. Tomé un sorbo de mi té. No sabíamos, continuó, tropezando con las palabras. No sabíamos que era tanto. ¿El dinero? ¿O el resentimiento? Pregunté, mi voz tranquila. Mi madre finalmente levantó la vista. Hija, lo sentimos. De verdad. Nos equivocamos. Fuimos, ciegos. Era una disculpa. Pero sonaba hueca, una disculpa nacida del pánico, no del arrepentimiento genuino. Fue entonces cuando decidí usar mi última pieza de información, un secreto que mi tía Elodia me había confiado en la cena de Nochebuena, una historia que recontextualizaba todo. ¿Ciegos? Dije, mirándolos fijamente. No, no eran ciegos. Estaban repitiendo un patrón. ¿Verdad, papá? Mi padre me miró, confundido. ¿De qué hablas? Hablo de la abuela. Y de la herencia que le dejó a mamá y a la tía Elodia. Hablo de cómo convenciste a mamá de que usara su parte para invertir en uno de tus negocios fallidos, mientras la tía Elodia usó la suya para comprar su casa. Hablo de cómo pasaste años diciéndole a mamá que su hermana era una egoísta por no apoyar a la familia. El rostro de mi padre se volvió ceniza. Mi madre ahogó un sollozo. Le había dado justo en el nervio de la historia familiar, el trauma original que había envenenado todo lo demás. Mi padre había hecho con mi madre exactamente lo que ellos,
juntos, me habían hecho a mí con Gael. Ustedes no son ciegos, continué, mi voz ahora cortante. Son arquitectos de este sistema. Y yo he terminado de ser su material de construcción. Me levanté y caminé hacia mi escritorio. Tomé una carpeta. Así que esto es lo que va a pasar. No es una negociación. Son mis condiciones. Los miré, uno por uno. El poder en la habitación había cambiado de forma irreversible. Condición número 1, el apoyo financiero ha terminado. Para siempre. Tienen 3 meses para refinanciar la hipoteca de la casa a su nombre o ponerla a la venta. A partir de hoy, no pagaré un centavo más. Condición número 2, Gael. Hice una pausa. Tiene una semana para contactarme con un plan de pago viable para la deuda del pagaré. Si no lo hace, Fabián, mi abogado, iniciará un proceso ejecutivo mercantil el próximo lunes. Y créanme, lo hará. Condición número 3, esta era la más importante. Si en algún momento del futuro, ustedes desean, genuinamente, intentar reconstruir una relación conmigo, la única manera será a través de terapia familiar. Con un terapeuta profesional. Todos nosotros. Terminé de hablar. La habitación estaba en silencio. Les había quitado el dinero, el poder, y ahora, les estaba quitando la narrativa de que eran una familia normal con una hija difícil. Les estaba mostrando el espejo, y la imagen era insoportable. Mis padres se fueron sin decir mucho más. Aceptaron las condiciones con la resignación de un ejército vencido. No hubo más súplicas, no hubo más lágrimas. Solo un cansancio profundo y la cruda aceptación de la nueva realidad. Mientras veía la puerta cerrarse tras ellos, no sentí una oleada de triunfo. No sentí la alegría de la venganza que había imaginado. En su lugar, sentí una profunda y abrumadora paz. Y una profunda y abrumadora tristeza. Paz por mi libertad recién encontrada. Tristeza por la familia que podría haber sido y que nunca fue. En las semanas que siguieron, las cosas comenzaron a moverse. La casa de Cumbres fue puesta en venta. Gael, a través de un correo electrónico avergonzado y conciso, me envió una propuesta de plan de pagos. La acepté. La terapia familiar aún no ha sucedido. Quizás nunca suceda. No sé qué depara el futuro. No sé si alguna vez volveremos a sentarnos juntos en una mesa, no como un sistema de transacciones, sino como una familia real. Hay heridas que tardan generaciones en sanar. Pero lo que sí sé es que esta Navidad, por primera vez en mi vida adulta, seré libre. Libre de expectativas, libre de culpa, libre de la carga de ser la salvadora de todos menos de mí misma. Esta noche, desde mi ventana, observo la ciudad de Monterrey. Ya no parece una jaula ni una atalaya. Simplemente es una ciudad, llena de millones de historias. Y yo, por fin, soy la única autora de la mía. La hoja de cálculo Operación Santa Retirado fue borrada de mi computadora hace mucho tiempo. La guerra terminó. Y en la paz que siguió, me encontré a mí misma. Dicen que la familia lo es todo, pero a veces, para salvarte a ti misma, tienes que estar dispuesta a perderlo todo, o al menos, todo lo que creías conocer. ¿Me equivoqué al poner mi dignidad por encima de una falsa paz familiar? Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si te sentiste identificado, si te hizo pensar o si simplemente te mantuvo al borde de tu asiento, te agradecería enormemente que le dieras un like a este video. Tu like ayuda a que la historia llegue a más gente. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las historias que están por venir. Y por último, déjame un comentario. Cuéntame qué piensas, comparte tu propia experiencia si te sientes cómodo, o simplemente dime desde qué parte del mundo me estás escuchando. Leo todos los comentarios y significan mucho para mí. Recuerda siempre, no estás obligado a prenderte fuego para mantener a otros calientes. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima historia.